El Centro de Investigaciones Históricas, bajo el auspicio de la Vicerrectoría de Acción Social, presenta Las Voces del 48. Un encuentro con los hombres y las mujeres que vivieron esta guerra civil. Muy buenas, estimados oyentes. Hoy continuamos conversando con la licenciada Rosa Greñas Morales y la licenciada Rosalila Herrera. Para darle continuidad al tema que veníamos comentando anteriormente, en el programa anterior, nos gustaría que doña Rosa nos hable un poquito de qué pasó con esos estudiantes una vez que se graduaron, en qué se ocuparon, cuál fue su labor, cómo se emplearon esos estudiantes una vez graduados. Bueno, es importante porque se presentaron unos años para esos estudiantes de bastantes oportunidades, en el sentido de que los que estábamos estudiando, estábamos en esas escuelas, pues lo que íbamos a hacer era licenciados especialmente para profesores de colegios. Y como acabo yo de mencionar en un programa anterior, que la universidad tomó muchos profesores de la enseñanza secundaria, tanto del Liceo de Costa Rica como del Colegio Señoritas, como de la Escuela Normal de Heredia. Entonces ahí quedaron una gran cantidad de plazas vacantes, que los directores tuvieron que verse, a ver en qué forma buscaban cómo el llenarlas, cómo ir conformando el personal, ¿verdad?, de esas instituciones. Y entonces ahí es donde gente muy joven empieza a trabajar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me solicitaron ya dar clases en el Colegio Señoritas. Yo recuerdo que la directora era la llama Rosario Quiroz. Yo no me había graduado, yo tenía 19 años. Sin embargo, me solicitaron dar clases de historia y geografía en el colegio. Y yo seguí estudiando y ya impartiendo lecciones. Otras compañeras les pasó lo mismo. Y no solo, digamos, en historia y geografía, también en ciencias, en física, en química. Ya compañeras que estaban en la universidad para biología y zoología y botánica. Entonces, es decir, hubo un panorama en el aspecto laboral muy positivo para esos estudiantes aún o recién graduados. Claro. Entonces no tuvimos problema pues en tomar, tener plazas e incluso pues en buenos colegios, ¿verdad? Claro, de mucho prestigio. Sí, de mucho prestigio, pues, como eran el liceo y menos en el liceo, como que profesoras en el liceo todavía fue un poco luego. El Señorita sí contó con muchísimas profesoras jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí hay un aspecto generacional muy importante, un grupo de profesores ya de muchos años de trabajar que nos veían que hayamos sido sus antiguas alumnas y esa generación nueva que llegó de jóvenes a impartir clases. ¿Y en el plano educativo qué significó esa nueva generación? Pues mire, muchos profesores nos recibieron bien. Algunos nos recibieron con un poquito de temor. Quizá temor porque, bueno, quizá no confiaban aún en nuestras capacidades o conocimientos, o es muy lógico, un temor, una rivalidad, ¿verdad? Claro. Ellos dicen, vienen de una universidad, quizá traen nuevos sistemas, nuevos métodos, nuevos conocimientos. Y en realidad, y siempre un profesional tiene esas ideas. Entonces, ya digo, yo noté que había esos dos aspectos, un poquito de temor y luego, pues, el hecho de decir, bueno, ¿cómo irá a resultar esta joven profesora en comparación a nosotros? ¿Sí? Doña Rosita, en esos años, la enseñanza primaria hasta entonces había sido como de la reforma de fines de siglo pasado, la que había tomado más impulso. Con esta nueva generación de profesionales que se incorporan al trabajo en la enseñanza secundaria, entonces se le dio todavía más fortaleza a la enseñanza a los colegios, ¿verdad? Y se amplía un poco lo que es la cobertura a nivel geográfico, porque recuerdo que los colegios estaban muy concentrados en el área central del país. Sí. Con ya las generaciones que se desarrollan posteriormente, entonces se cubre la necesidad de personal para colegios de segunda enseñanza. Para colegios, más que en esos años, es que
después del 40, ¿verdad? Especialmente 50 ya crece mucho nuestra población. A partir del Sí, 50. la población de primaria y secundaria va creciendo muchísimo, ujú. entonces es cuando el Ministerio de Educación tiene que abocarse a la fundación de otros colegios, ¿verdad? Claro. Tanto en San José como en zonas rurales, ¿verdad? Ujú. Tienen que ir reformando otros colegios secundarios. Ujú. Hablando un poquito del papel de la mujer, ya entonces se abandona un poco el papel tradicional de la mujer que se casa, tiene que estar en su hogar y ya se abre un espacio más la mujer en ese sentido, ya no es solo la mujer de la casa, del hogar, sino que tenemos ya una apertura no solamente hacia la educación, sino que se cubren otros espacios que hasta entonces habían sido muy limitados para la mujer en ese entonces. ¿Es así? Sí. Claro, sí. Yo veo que hay mucho, ya se despierta un gran interés de la mujer en la política, ¿verdad? Yo creo que la presencia de la universidad y la proyección de la universidad tiene que ver mucho, porque muchas de estas señoritas pues eran estudiantes o se habían graduado. Y entonces nos llama la atención que es como más mayor el número de jóvenes interesados en la política, porque recordemos la década del 20 y la década del 30. Ujú. Recuerden que era casi solo muchas de ellas maestras, eran militantes, activistas de las famosas ligas en la década del 20, Claro. y luego en el 31 con el Partido Comunista. Pero quizá la participación política de la mujer se circunscribía solo al grupo socialista comunista, ¿verdad? Vemos que Grupos contestatarios. jóvenes de otras tendencias no figuraban. Había o muchas limitaciones o no había interés. Pero yo creo que después del 40 y la proyección de la universidad sí ya tiene que ver. Primero porque ya al haber señoritas estudiando en la universidad, ellas van a estar muy cerca de los jóvenes. Por ejemplo, estos jóvenes que fundaron el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales. Van a tener gran cantidad de amigas, de compañeras, sus novias, sus esposas. Y ellas se interesan por ese centro. Entonces, al interesarse por ese centro, también lógicamente se van a interesar por los problemas nacionales. Esos años son años de una intensa actividad. Se están ¿verdad? conformando esos grupos de los sectores medios, ¿verdad? Que están pidiendo espacios de acción política y económica. Y usted, doña Rosita, considera que esas mujeres, aunque no tuvieran en ese momento un papel destacado, sí, claro. Sin embargo van a estar presentes van a estar muy cerca del centro, ¿verdad? Y luego también recuerden que cuando el centro se transforma en el Partido Socialdemócrata en el año 45, la situación, hay como más unión. Yo recuerdo que ellos hacían reuniones, este partido hacía reuniones, invitaban a jóvenes. Y no era solo invitarlas para que alistaran mesas, hicieran sándwiches y eso, no. Las invitaban a oír charlas, a discusiones, a conferencias. De ahí los señores del centro, Rodrigo Facio, Gonzalo Facio, Daniel Udubera, Alberto Cañas, Arnoldo Jiménez Zabaleta, don Isaac Felipe y Carlos Monge. Es decir, preocupados por la educación. Era un grupo realmente de una gran excelencia académica y con grandes inquietudes nacionales. Doña Rosita, en esos años se empieza a gestar un movimiento propiamente universitario, el movimiento estudiantil universitario, va, digamos, adquiriendo su perfil y vemos cómo hay una gran relación casualmente en lo que usted acaba de tocar en ese centro de estudios para los problemas nacionales y sectores que están pidiendo también ir a la universidad. ¿Cómo era ese movimiento? ¿Cómo se fue articulando? ¿Cómo se fue conformando el movimiento estudiantil? Era solo, pareciera, por lo menos, que el vigor está en la Escuela de Derecho, que ahí salen los cuadros más representativos. Sin embargo, nos interesaría saber qué pasaba con las otras escuelas. Usted nos ha dicho pues que había una gran relación, el caso incluso de las mujeres de la escuela de la Facultad de Ciencias y Letras, pero ¿había algún tipo de organización que los involucrara a todos? Bueno, yo creo que la Escuela de Derecho en esto es pionera y líder, ¿verdad? Porque recuerde que había una asociación de estudiantes de Derecho, que era muy importante, y esa es la simiente del Centro para el Estudio. Sí, la mayoría de esos muchachos van a estar en el centro, que después llegaron agrónomos y llegaron economistas y llegaron otros, pero la simiente fue la Escuela de Derecho. Y
los profesores que alimentaban, bueno, Brenes Mesén, por ejemplo. Sí, ese fue el mentor del centro, ¿verdad? ¿Y Brenes Mesén estaba en la universidad? Bueno, don Roberto Brenes Mesén se había formado en Estados Unidos, sí. Y había laborado ahí muchos años, pero ya cuando él regresó a Costa Rica estuvo de lleno con el centro y participando en las actividades políticas. Pero dentro de la universidad. Bueno, por lo menos en la facultad donde yo estuve, en los años que yo estuve, no. Quizá en años después de que yo me egresé, quizá que sí él... ¿Existiría algún resentimiento de esos intelectuales importantes que sentían que no tenían cabida en la universidad? Bueno, posiblemente la universidad trató de atraerlos, ¿verdad? Pues porque era gente muy valiosa, como el caso de este señor Brenes Mesén García Monge, ¿verdad? Que son también pilares de la cultura nacional. Y incluso de prestigio de Costa Rica. Hay que ver el prestigio de un García Monge a nivel latinoamericano, sí, ¿verdad? O de don Roberto Brenes Mesén. Entonces, yo sí creo que ellos participaron activamente en actividades universitarias. Doña Rosita, a mí me interesa mucho el asunto de la mujer, volviendo a esa cuestión. Usted hablaba un poco de la proyección de la universidad, y a mí me gustaría que nos mencionara algunas de esas mujeres que fueron estudiantes en esos primeros años de esa universidad y después se proyectan a la sociedad costarricense, que nos mencionara, bueno, el caso suyo, que lo tenemos aquí presente, ¿verdad? Pero sí nos gustaría que nos mencionara de esa generación el nombre de algunas de esas mujeres que se han destacado en la política nacional, por ejemplo, que era el tema que veíamos hace un rato. Bueno, digamos, de esas graduadas, tenemos que mencionar a Victoria Garrón. Claro. Elsa Orozco también participó en actividades políticas, ¿verdad? Aunque no fue diputada, no tuvieron cargos, ni Chinchilla. Chinchilla ingresó a la universidad en el 42 y en la sección de historia. Doña María también estuvo embajadora. Sí, María de Lines, que también figuró como ministra consejera, ¿verdad? En la embajada. Claro. Sí, y el caso de Ligia y yo militamos ya desde que pudimos votar, militamos en partido político, en Liberación Nacional, ¿sí? Desde esos años. Entonces sí, hay una gran relación en esas primeras graduadas estudiantes de esos años. Sí. Retomando lo de la mujer que Mariana planteó, pareciera que las mujeres que salen de la universidad, por lo que usted nos dijo hace un rato, van a ir a la educación, porque, bueno, muy bien las historiadoras es el campo, ese es el campo, no es otro, pero estoy pensando, por ejemplo, en las que entraron a la escuela de agronomía, las que entraron a farmacia, pareciera que siempre la sociedad les tenía señalado que fueran a ser educadoras, más que todo. Sí, bueno, las de esas disciplinas menos, ¿verdad? Menos. Porque, por ejemplo, el caso de esta compañera Miedith Chaverri, que se graduó de agrónoma, ella, muy joven entró a trabajar ya en la propia universidad, en laboratorios y en profesora universitaria, ya como y casó con aquel señor Sáenz Maroto, don Alberto Sáenz Maroto, agrónomo, y entonces ambos trabajaban en mucha investigación, trabajaron ellos, sí. Muchos años, ¿verdad? Muchos Sáenz Maroto. Sí, Sáenz Maroto fue su marido. Miras qué cantidad de archivo interesante de la universidad. Sí, y luego las farmacéuticas en boticas, en farmacias, sí. En farmacia. Sí, menos en colegios. Claro que los que impartían química en los colegios secundarios eran farmacéuticos. Mis profesores del colegio señorita eran farmacéuticos y daban química. Y entonces después también que tenemos profesoras dando esa materia, ellas se habían graduado en la universidad. Claro. Hablando un poco, bueno, ya de esos años tan polémicos, hemos tocado un poco de lo que era la política. ¿Cómo se vivió esa situación tan polémica? Porque esas administraciones fueron tremendamente polémicas. ¿Cómo se vivía eso en la universidad? No se involucró la universidad, no se involucraron los estudiantes. Ya vimos que de alguna manera sí, porque estaban muy relacionados con las organizaciones intelectuales y políticas. Pero qué sé yo, en la vida universitaria se discutía un poco acerca de la situación nacional o por ejemplo los años de la Segunda Guerra Mundial, la situación que se vivía en esos años, ¿se discutía en la universidad o la universidad vivía parte de esa situación nacional? No, lógicamente se discutía, y no solo se discutía, sino que se vivía.
a nosotros como estudiantes universitarias nos tocó pues muchos años de la Segunda Guerra. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo las limitaciones para libros, ¿verdad? Era casi imposible, ¿verdad? Poder importar un libro en esos años. Teníamos que tomar muchos datos y no había ni sistema de fotocopia, ¿verdad? Entonces era puros datos a mano, ¿verdad? Para poder uno estudiar. Y aún básicos, el papel y cosas de esas ya no vinieron, ¿verdad? Recuerden, ni pasta de dientes, y harina, ¿verdad? Ya había que otros alimentos, porque hasta la harina, ¿verdad? No, todo lo que era importado no volvió, porque esto iba para los ejércitos de esas naciones. Entonces hubo una gran carencia de muchos artículos importantísimos, ¿verdad? No solo de la vida diaria, sino del estudio, que no vinieron ya. ¿Y la universidad se expresaba como universidad, como institución? Bueno, había opiniones, ¿verdad? Lógicamente había un gran apoyo a la causa de los países aliados. Eso sí notaba yo. La mayoría de los estudiantes y profesores apoyaban la causa aliada, ¿verdad? Los menos que estaban, digamos, con el eje, ¿verdad? El Estado no lo decía. Sí. Y para entonces incluso se habla de crear un comité para la defensa de la soberanía en estos años y ponerse a la orden del gobierno para lo que considerara necesario ante el peligro de la guerra. Y porque recordemos que Costa Rica le declaró la guerra al eje, ¿verdad? Entonces, pues todo eso se comentaba mucho en la prensa, ¿verdad? Tuvo una gran participación, los estudiantes, los profesionales. Y ya los sucesos del 48, porque pareciera percibirse una gran efervescencia, con altercados profesor-alumnos, entre alumnos y alumnos, huelgas en relación porque se agredió a un profesor o porque pareciera que todos los sucesos del 48 también se están viviendo. Sí, lógicamente que sí, ya a mí me tocaron esos como graduada, ¿verdad? Ya propiamente esos años, pero digamos en esos años de estudiante y luego ya de profesora de señoritas, era como que había una gran conciencia de lo que estaba pasando en el país. Recordemos que el Centro para el Estudio de Problemas Nacionales y el Partido Socialdemócrata también recuerden pues toda la labor de Diario de Costa Rica de don Otilio Late, ¿verdad? Que fue una labor mucho desde formación ciudadana. Entonces había un gran respeto para el sufragio, era uno de los derechos que más se aquilataba y más se trataba de defender. Entonces al venir el gran fraude del año 44, ¿verdad? Que fue escandaloso, entonces ahí ya hay una reacción fuertísima, ¿verdad? Del centro y de los estudiantes y en general señoritas, de los es cuando se quita a Corina Rodríguez de la dirección. Bueno, recuerde que fue la campaña electoral en que participó don Cortés y don Teodoro Picado, y entonces, bueno, en esos años recordemos que las elecciones las manejaba el Ejecutivo, entonces era muy fácil cometer fraude, y ese fraude fue escandaloso, fue a través de ese fraude que llegó al gobierno don Teodoro Picado, pero entonces digamos, la protesta, la reacción, la indignación en algunos casos de esa situación se fue gestando, como usted dice, fue una efervescencia completa que fue preparando el terreno para los hechos del 48, ¿verdad? Doña Rosita, hablando de su práctica profesional un poco, ¿qué problemas se enfrentaban en la enseñanza secundaria? Porque usted dice, bueno, yo me gradué en el 46 y pasé directamente ya a ser profesora en el colegio de señoritas. ¿Qué tipo de problemas se enfrentaba ya en la práctica profesional, ya saliendo de la universidad? Que usted dice, bueno, yo tenía 19 años, estaba muy joven. ¿Cómo estaba esa enseñanza secundaria en esos años? Sí, bueno, quizá Mariano, antes de contestarle eso, quisiera hacer otro comentario que yo encuentro que es importante. Ajá, claro. El hecho de que estas jóvenes estudiantes de la universidad, algunas graduadas, se interesaran tanto por la vida nacional, ¿verdad? Que tuvieran esa relación y que estuvieran en cierta forma, hasta podemos decir, bien informadas a través de esos partidos políticos. Eso hace que en esos jóvenes de esos partidos se vaya creando una conciencia de que la mujer tiene que tener derechos políticos. Entonces yo creo que el hecho de que la Constitución del 49
otorgar a la mujer los derechos políticos. Esto se comenzó a gestar muchísimos años atrás, en esos años, ¿verdad? En que los jóvenes decían, bueno, es que es necesario que estas jóvenes puedan votar ya. No solo ellas opinan y participan, ya que sean ciudadanas de la nación. Entonces eso favoreció el hecho de que la mujer llegara a tener al año 49 sus derechos políticos. Eso en cuanto a la proyección, yo encuentro que también es una proyección política de la universidad, desde luego. Ahora, ya en esos años en que yo entré a trabajar, yo entré en el año 43, siendo todavía alumna de la universidad. Era estudiante. Era estudiante de la universidad. Entonces, ahí podemos decir, estos colegios tenían como una gran estabilidad. No solo estabilidad económica, sino estabilidad en cuanto a sus profesores, en cuanto a la dirección. Dependían, como hasta el momento, directamente del Ministerio de Educación. Pero entonces yo recuerdo que allí no había mayores congojas económicas, ¿verdad? Digamos, los años de guerra sí un poco, pero por ejemplo, los edificios estaban bien instalados, los materiales, los mapas, todo lo que se necesitaba, ¿verdad? Que lógicamente se afectó con la guerra, eso sí, se tuvo que ver afectado con la guerra. Después había una relación muy grande de profesor-estudiante, pues porque eran estudiantes digamos, en que los hogares en esos años, yo veo que los hogares estaban cerca del colegio como habían estado cerca de la escuela. Y las familias de esos años eran familias muy cuidadosas de los valores morales, ¿verdad? De los principios religiosos. Era muy urbano. Muy urbano. Y familias que todas se conocían, ¿verdad? De los barrios se conocían. Y entonces ellas, a pesar de que ya la señorita estaba en otra etapa de su educación, pero siempre estaba muy cercano el hogar al colegio. Claro. Eso es importante, ¿verdad? Sí. Bueno, realmente ha sido muy interesante la conversación del día de hoy. Le agradecemos muchísimo a doña Rosita su presencia aquí y la posibilidad de haber estado con nosotros en 2 oportunidades. Lo mismo le agradecemos a la licenciada Rosalila Herrera también su presencia aquí. Coordinó en esta oportunidad Mariana Campos y en la labor técnica Fernando Mora. El Centro de Investigaciones Históricas, bajo el auspicio de la Vicerrectoría de Acción Social, le invita la próxima semana y a esta misma hora a escuchar el programa Las Voces del 48. Un encuentro con los hombres y las mujeres que vivieron esta guerra civil. Ahí es donde gente muy joven empieza a trabajar. Por ejemplo, en mi caso, a mí me solicitaron ya dar clases en el Colegio Señorita. Yo recuerdo que la directora era la llama del Rosario Quiroz. Yo no me había graduado, yo tenía 19 años. Sin embargo, me solicitaron dar clases de historia y geografía en el colegio. Y yo seguí estudiando y ya impartiendo lecciones. Otras compañeras les pasó lo mismo. Y no solo, digamos, en historia y geografía, también en ciencias, en física, en química. Ya compañeras que estaban en la universidad para biología y zoología y botánica. Entonces, los que estábamos estudiando, estábamos en esas escuelas,
pues lo que íbamos a hacer era licenciados especialmente para profesores de colegios. Y como acabo yo de mencionar en un programa anterior, que la universidad tomó muchos profesores de la enseñanza secundaria, tanto del Liceo de Costa Rica como del Colegio Señoritas como de la Escuela Normal de Heredia. Entonces ahí quedaron una gran cantidad de plazas vacantes que los directores tuvieron que verse, a ver en qué forma buscaban cómo llenarlas, cómo ir conformando el personal, ¿verdad?, de esas instituciones. Y entonces, estimados oyentes, hoy continuamos conversando con la licenciada Rosa Greñas Morales y la licenciada Rosalila Herrera. Para darle continuidad al tema que veníamos comentando anteriormente, en el programa anterior, nos gustaría que doña Rosa nos hable un poquito de qué pasó con esos estudiantes una vez que se graduaron, en qué se ocuparon, cuál fue su labor, cómo se emplearon esos estudiantes una vez graduados. Bueno, es importante porque se presentaron unos años para esos estudiantes de bastantes oportunidades, en el sentido de que el Centro de Investigaciones Históricas, bajo el auspicio de la Vicerrectoría de Acción Social, presenta Las Voces del 48. Un encuentro con los hombres y las mujeres que vivieron esta guerra civil. Muy buenas.